¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV, especialmente en estos tiempos donde hay importantes novedades que comunicarles, mis queridos telespectadores. Y pinchen la campanita para que así sean avisados de un nuevo video. Como siempre nos acompaña desde Buenos Aires nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Claudio. Hola a todos nuestros oyentes, nuestro respeto. Ya llegando prácticamente a las fiestas navideñas de este diciembre del 2025. Así es. Bueno, hoy día tenemos un programa muy, pero muy especial. Nos vamos a salir un poco del marco porque el mensaje que avala lo que vamos a hablar lo amerita. Hemos considerado importantísimo empezar a develar a partir de este mensaje que vamos a compartir con ustedes el rostro del anticristo que está de alguna manera personificado por varias personas que controlan nuestro mundo. Entonces vamos a compartir ese mensaje y lo vamos a ir comentando para irles poco a poco mostrando de qué se trata esto. No vamos a compartir noticias especiales con ustedes, sino que vamos a abocarnos especialmente a este tema. Adelante, Jorge. Bien, como decía Claudio, programa especial. Todo indica que ya llegó el momento de hablar de quién es, qué es el anticristo. Adoniesis, a través de su instrumento, Giorgio Bon Giovanni, nos trajo un mensaje, un dossier, hablando precisamente de este señor o de estos señores. Empezamos para poner a nuestros oyentes, televidentes, en situación por lo que van a escuchar hoy, las revelaciones que van a escuchar hoy, con un pasaje bíblico en el Evangelio de Mateo 6:24. Jesucristo nos dice: nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o bien se entregará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, o sea, las riquezas. Esto fue dicho en el Sermón de la Montaña y enseña que el corazón humano, residencia del espíritu, no puede estar completamente dedicado a dos lealtades opuestas, especialmente a Dios o al dinero, que representan caminos diferentes. Jesucristo, en este pasaje, nos enseña sobre la prioridad de Dios, sobre las preocupaciones materiales del ser humano y la acumulación de tesoros, indicando que el dinero es un amo que compite con Dios. El significado de esta enseñanza es una elección fundamental. El corazón debe elegir entre servir a Dios o a las riquezas materiales, ya que ambos exigen lealtades y prioridades que son mutuamente excluyentes. Se extiende esta enseñanza a cualquier cosa que nos domine, como el alcohol, la lujuria o las posesiones materiales que pueden esclavizarnos en lugar de servir a un único maestro, que es Jesucristo, o sea, Dios.
acá recordamos para todos los 10 mandamientos que son preceptos morales. También vamos a citar, antes de dar a conocer este dossier sobre el anticristo, otro pasaje bíblico donde vemos a Jesucristo enfurecido. Evangelio, lo encontramos en el Evangelio de Juan 2, 13, 17, en el Evangelio de Mateo 21, 12, 13, en el Evangelio de Marcos 11, 15, 17 y en el Evangelio de Lucas 19, 45, 46. La acción de Jesucristo. Llegado al templo, encontró a vendedores de bueyes, ovejas y palomas y cambistas sentados. Estos cambistas seguramente son los banqueros de hoy. Viendo esto y enfurecido, de cordeles hizo un látigo y los echó a todos del templo, volcando las mesas de los cambistas, derramó sus monedas y dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Este acto muestra la indignación de Jesucristo ante la corrupción y la profanación del lugar santo. Viendo esto, los judíos reaccionaron y le preguntaron por una señal de su autoridad para hacer lo que hizo. Y Jesucristo les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Esto es a la resurrección. Lo decimos, no viene al caso en este mensaje, pero comenzamos con este dossier para aquel que todo no conoce y que escuche este programa o lo vea. Decimos: Giorgio Giovanni estudia y se recibe de periodista. En el año 2000 crea el periódico Antimafia 2000 o Antimafia 2000, con todos sus periodistas que lo componen, todo el staff, del primero al último y del último al primero. Nombran en sus editoriales, en su mensaje que recibe, muchas veces al anticristo. Una persona en Italia que trabaja o trabajó en el Banco del Lavoro italiano, Banco del Trabajo, viendo lo que escribían los integrantes de Antimafia que nombraban al anticristo, invita a Giorgio a visitarlo a Roma, año 2014. Giorgio va, pacta una cita y se encuentra con este señor. Le conocemos como el anticristo. Tenemos novedades sobre eso y presten atención cuando vamos a leer que Giorgio le da la mano y es una mano totalmente fría, como si por sus venas no circulara sangre. Este señor se le presentó a Giorgio como Judas Legion o Legión de Judas, que va emparentado con el pasaje bíblico los endemoniados gadarenos. Ahí, por primera vez, en ese pasaje, Jesucristo nos muestra quién es el anticristo, porque se encuentra con 2 endemoniados. Cuando Jesucristo le pregunta: ¿cómo os llamáis?, estas 2 personas responden: legión, porque tenían 1000 demonios cada uno. Eso concuerda con lo que le sucedió a Giorgio Bongioroni. Reiteramos, en el 2014, que este señor se le presentó como Legión de Judas. Vamos con el dossier, Claudio. Adelante. Se escucha entrecortado. Me he encontrado con Adoniesis, quien me reveló el verdadero rostro del anticristo. Teológicamente hablando, todo comenzó el 2 de septiembre de 1989 en Fátima, donde Nuestra Señora se me apareció, presentándose como la Santísima Madre. En esa ocasión me anunció que mi misión sería muy difícil y que la tarea más importante de mi vida
sería identificar el mal en el mundo, quién lo encarna, quién lo planea y quién lo ejecuta. En una palabra, lo que se llama el anticristo, quien teológicamente hablando está comandado por el diablo, si no es el diablo mismo. La madre me explicó dónde encontrarlo y desde entonces he estado viajando por el mundo buscándolo. Lo encontré en las guerras, en el nombre de los amos del mundo, mientras trataba de explicar a la gente que quienes dominan el planeta y quienes dominan la materia son los enemigos de Cristo. Me convertí en el director de Antimafia Tuemila porque he encontrado al anticristo en organizaciones criminales, o mejor dicho, en quienes las utilizan entre bastidores para hacer el mal. En particular, la Cosa Nostra siciliana, pero también otras mafias, que son organizaciones puramente criminales dedicadas al mal absoluto. Con excepción del nazismo y el fascismo, que también son el mal absoluto, todas las demás organizaciones, cristianas, religiosas o políticas, practican el mal, pero también poseen una porción de bien. Sus líderes son verdaderos criminales, pero no ostentan verdadero poder político, militar ni religioso. Así que la pregunta que me hice fue, ¿quién los controla? La respuesta es poderes aún más altos, que utilizan organizaciones criminales, lo que les permite enriquecerse y ganar poder e incluso atacar al Estado. Porque para llevar a cabo ciertos proyectos políticos la mafia es necesaria. Y por eso empecé a buscar al anticristo con el periódico Antimafia Duemila, junto con la redacción, proporcionar información sobre organizaciones criminales y apoyar a los magistrados adecuados, que obviamente no hablan del anticristo, sino que buscan la verdad como nosotros la buscamos. Gracias a la inspiración de Adoniesis y estos seres, recogí evidencias físicas, no legales, sino políticas y sociológicas, que me fueron suficientes para comprender cuál era el rostro del anticristo. Llevo mucho tiempo diciéndoles que algún día revelaría su nombre, quién es, dónde vive, etc. Pero el padre, a quien llamo Adoniesis, siempre me ha prohibido entrar en detalles hasta ahora. Bien, ahora pasamos, como decíamos, a leer el encuentro en el 2014 del periodista Giorgio Bongiovanni, enviado del cielo, precursor de Cristo, con este señor. La reunión. Así llegamos al día de hoy, dice Giorgio Bongiovanni, el día en que les revelo hechos y secretos que aprendí hace más de 10 años. Reiteramos, 2014. Cuando fui a Roma y conocí al anticristo en la villa llamada Lucífero, residencia de una histórica familia noble originaria de Crotona, cuyo apellido es Lucífero. Los miembros de esta familia, como era de esperar, son amigos de cardenales y obispos. Todo empezó con una llamada de un masón, director de la Banca Nacional del Laboro, que me dijo: te leí, leo tus artículos en las revistas que editás, vi que escribiste sobre el anticristo. Entonces me ordenaron que te lo presentara. Dice Giorgio. Entonces concerté una cita y llegué a Roma, a Villa Lucífero, acompañado de este señor, quien luego me dejó allí. Una especie de mayordomo me abrió la puerta, me dejó entrar y me condujo hasta esta persona, quien me ofreció dinero. Creo que 666 millones de dólares en aquel momento. Acá, esta cifra es indicativo de quién era este señor. Pasaje bíblico, es número de hombre.
quien no tiene la marca de la bestia, 666, no compra ni vende el dinero. Luego me dijo que si trabajaba con él, me permitiría hacer todo lo que quisiera. Incluso me abriría el camino para entender quiénes son los verdaderos mafiosos, los verdaderos instigadores externos. Me ofreció hablar a fondo sobre civilizaciones extraterrestres. Me ofreció hablar sobre la reencarnación. Pero no quería que hable sobre la segunda manifestación de Jesucristo. Y yo, Giorgio Bon Giovanni, se supone que vine a este plano para hablar de eso. Me pidió este señor, dice Giorgio, que firmara un contrato de trabajo privado real. De lo contrario, habría sufrido una sanción económica o me habrían matado. Su nombre, dice Giorgio en inglés, era y es Judas Legion, o Legión de Judas. En ese momento le pregunté si era judío, por su nombre pensé que sí, pero me respondió, me llamo así porque somos muchos. Atención con el pasaje de Jesucristo con los gadarenos. Era, dice Giorgio, él era una sola persona, pero me hablaba por muchos. Para comprender este concepto, dice Giorgio, es necesario leer el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 5, 1:20, en el que Jesús, estando a la afuera de Jerusalén, o sea, en Gadara, se encuentra con dos endemoniados que se golpeaban con piedras ellos mismos y poseían una fuerza monstruosa, tanto que nadie podía contenerlos, ni siquiera con cadenas. Cuando Jesús, un profeta de Dios, se le acercó y le preguntó, ¿quién eres? El demonio de estos dos señores le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Tenían 1000 demonios cada uno dentro de su cuerpo. En ese momento Jesús lo exorcizó. El anticristo, pues, según me reveló Adoniesis, no se identifica con una sola persona, sino con una multitud de fuerzas. Recordemos, pasaje del Evangelio, cuando Jesús pregunta cómo se llama Legión, y este señor en el 2014, ¿cómo se presenta ante Giorgio? Me llamo Legión de Judas. Coinciden las dos cosas. Teológicamente hablando, a la cabeza de esta fuerza está Lucifer, así como a la cabeza de los arcángeles, o sea, en el otro lado opuesto está el bien, o sea, Cristo. Volviendo a la historia de aquel día en la Villa Lucífero, que Adoniesis me ha obligado a guardar en secreto hasta hoy, la Legión de Judas, tras rechazar su oferta, me estrechó la mano y dijo, no puedes hacer nada contra nosotros, porque como ves, porque me ves como uno, le dijo el anticristo, pero yo soy nosotros, por aquello de Legión. De la misma manera que los genios solares, pero en el buen sentido, ellos también dicen, somos nosotros. Luego continuó, diciéndole este señor a Giorgio, si me atacas y me golpeas, hay otros 39.900 como yo, porque el anticristo es una multitud encerrada en una sola sustancia compuesta de diferentes entidades. La mano, cuando le di la mano, dice Giorgio, de este señor que se presentó como Legión de Judas, estaba fría como la de un cadáver. Es evidente que no tenía sangre en su cuerpo. Claudio. Así es. Impactante lo que ha revelado. Bueno, a propósito, ahora la revelación. En este punto, Adoniesis me explicó que en 1989, entre septiembre y octubre,
científicos de los servicios secretos y de las grandes potencias mundiales modernizaron los supervisores programadores electrónicos de los que hablaba Eugenio Siragusa en 1978. Supervisores que programaban todas las vicisitudes políticas del mundo, controlando la economía. La inteligencia artificial se creó así el año de la caída del muro de Berlín, o sea, en 1990, pues era necesaria para controlar la economía, todos los mercados bursátiles mundiales y sus fluctuaciones y caídas. Por lo tanto, era un instrumento del anticristo, es decir, de esta multitud que lo forma. En 1989, vale decir, hace 36 años, se crearon cyborgs o cyborgs, junto con esta forma de inteligencia. Judas Legion fue uno de ellos, un producto de esta inteligencia. Un personaje existente que se revela que vive entre Zúrich, Palermo, Roma y Nueva York, que no come ni bebe, que fue creado por el hombre y que lleva en su interior un microchip, un elemento psíquico que responde directamente a Lucifer. Adoniesis me explicó además que este personaje dirige conscientemente a los hombres más ricos del mundo, cuyos nombres os daré ahora. Estos son los anticristos, la legión, sus nombres y apellidos. Este es el rostro del anticristo. Ahora, al exponer al anticristo, desataré una serie de acontecimientos que ni siquiera podéis imaginar. Pero el Padre me dijo, no seréis tocados. Nadie os disparará. Nadie podrá siquiera acercarse porque yo estoy con vosotros. Así que no habrá plaza de la muerte, ni plaza del apocalipsis, ni dos testigos asesinados. No por ahora. Puedes revelar estos nombres, dijo el Padre, para que tus hermanos tomen conciencia y actúen en consecuencia. Esto significa que deben desafiar al anticristo como tú lo haces. Si no lo hacen, serán seleccionados, es decir, perderán su misión con la confraternidad giovanea. Eso significa perder la protección del cielo. Así que comencemos. Adelante, Jorge. Sí, es evidente, Claudio, en lo que leíste cuando dice serán seleccionados, quiere decir que serán dejados de lado. Claro. Bien, comencemos entonces mostrando a través de este mensaje el rostro del anticristo al mundo. Dice Giorgio, la legión de Judá coordina a unas 120 personas. Algunos son jefes de Estado, otros son simplemente magnates empresariales. Así que vamos con las fotos de estos 10 que nombra este mensaje titulado El rostro del anticristo. Primeras fotos. Abigail Johnson, de Fidelity, con un patrimonio o un sueldo de 31.000 millones de dólares. Esta mujer, Abigail Johnson, ahí la tenemos. Es la heredera del imperio fundado por su abuelo, licenciada en Historia del Arte y MBA en Finanzas en Harvard. Hoy, propietaria del 28% de Fidelity y la segunda mujer más influyente en las finanzas globales. ¿Qué es Fidelity? Es una empresa de Estados Unidos especializada en gestión de activos y fondos de pensiones. Tiene sede social en Boston, Estados Unidos. Cotiza en el índice Nasdaq con el código FMR-LLC. Dirigida por Edward C. Johnson y su hija, que vimos en foto, Abigail Johnson.
Segundo rostro del anticristo, Jamie Dimon, del JP Morgan, 1.600 millones de dólares en su haber. De origen griego, es un CEO es uno de los CEOs más poderosos, habiendo sobrevivido a la crisis del año 2008, apareciendo regularmente en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time y miembro del Consejo de Administración de la Reserva Federal de Nueva York y del Consejo de Relaciones Exteriores. Tercer rostro del anticristo, Larry Fink, de BlackRock, 1.200 millones de dólares. Es el cofundador y director ejecutivo y administrador de activos más grande del mundo, clasificado como la persona número 28 más poderosa por la revista Forbes, con roles destacados en la mesa redonda de servicios financieros, el Consejo de Relaciones Exteriores, rol destacado en la Universidad de Nueva York y en el MoMA, que es el museo, además de ser un visitante habitual de Davos. Robert Kapita, también de BlackRock, 464 millones en su haber. Cofundador, es presidente de BlackRock. Anteriormente era del banco First Boston. Posee aproximadamente 209.000 acciones por un valor de 235 millones de dólares y en el 2023 ganó 19,5 millones de dólares en salario y bonificaciones. Quinto rostro del anticristo, Valerie Bowson, de Amundi, 208 millones de dólares en su haber. Es una de las dos únicas mujeres al mando de participaciones significativas en Credit Agricole y tiene presencia cuando se reúne este grupo Bilderberg, que es Amundi. Es una gestora de activos líder en Europa y una de las dos mayores a nivel mundial, que se dedica a la gestión de inversiones para clientes particulares, instituciones y empresas, siendo un actor clave en la industria de finanzas global. Es la gestora financiera de activos número 1 y en Europa con billones de dólares bajo su gestión. Ahora vamos a Timothy Armour, del Capital Group, 197 millones de dólares. Dirigió uno de los mayores gestores de activos, más de 2 billones de dólares hasta el 2023, después de una carrera de más de 40 años que comenzó como analista de acciones y graduado en Millbury College, que es el Capital Group. Es una firma financiera de gran envergadura que se dedica a la gestión de activos, fundada en 1931 en Los Ángeles, Estados Unidos, gestionando billones de dólares en activos para inversiones individuales e institucionales a nivel global. Siguiente rostro del anticristo, Cole Kelleher, del UBS, 121 millones de dólares. Irlandés, presidente del banco UBS desde el 2022. Negoció la adquisición de Credit Suisse después de 30 años de estar en Morgan Stanley, donde como director financió como director financiero gestionó la crisis del 2008 y dio una inyección de 9.000 millones de dólares
de Mitsubishi UPJ con una licenciatura en Historia Moderna en Oxford. Vamos ahora a Melody Hobson, del JP Morgan, de 100 a 150 millones de dólares en su haber, quien creció en la pobreza en Chicago y ahora es presidenta y codirectora ejecutiva de Ariel Investment, con 16.800 millones de dólares bajo gestión. Fue presidenta de Starbucks, la primera mujer negra en dirigir una empresa del Standard & Poor's 500, y forma parte de los consejos de administración del JP Morgan Chase. Tenemos otra foto de esta señora con su esposo. Y forma parte de los consejos de administrador del JP Morgan Chase, Estée Lauder y DreamWorks. Está casada con George Lucas, como vemos en la foto, desde el año 2013. Siguiente rostro del anticristo. James Gorman, del banco Morgan Stanley. 78 a 200 millones de dólares en su haber. Australiano-estadounidense. Fue director ejecutivo entre 2010 y 2023. Triplicó las acciones, aumentó los ingresos de 16.400 millones de dólares a 53.700 millones de dólares. Lideró las adquisiciones de E-Trade en 13.000 millones de dólares y de Eaton Vance en 7.000 millones de dólares, y creó la plataforma de gestión de patrimonio en 2009 con la fusión con Smith Barney. Último y décimo rostro del anticristo de este mensaje, por supuesto. Ronald O'Hanley, de Street, 28 millones de dólares en su haber. Director ejecutivo desde el año 2019, graduado en Siracusa y Harvard, miembro de la Reserva Federal de Boston y de la Cámara de Comercio, financiador de la Universidad de Siracusa y de la Radio Burr, y con experiencia en McKinsey. Ahí estamos, Claudio, con estos rostros que el mensaje nos dice que son los rostros del anticristo, que manejan billones y billones de dólares. Sí. Recordemos que Jesucristo acá, Claudio, no podés servir a Dios a dos amos. Adelante. Sí, un pequeño comentario muy breve para nuestros telespectadores, que no se confundan. Esto no es la lista de Forbes, no son los más millonarios del mundo necesariamente. Son hombres poderosos que están involucrados directamente con el anticristo. Algunos grandes escándalos financieros. Es una camarilla intocable. En el caso Libor Euribor, Tom Hayes, anteriormente de UBS y Citigroup, y Carlo Palombo, anteriormente de Barclays, fueron condenados inicialmente por manipulación de tipos de interés para beneficios de miles de millones de dólares en derivados. Pero en julio del 2025, el Tribunal Supremo británico anuló las condenas, declarando injustas las instrucciones del jurado y redefiniendo la línea entre el afán de lucro y los delitos penales. El escándalo de lavado de dinero del HSBC del 2012 expuso cómo el banco había facilitado flujos de carteles mexicanos de droga y clientes sancionados, pagando 1,9 mil millones de dólares en multas, incluidos 1.250 millones de dólares en decomisos, sin que ningún ejecutivo, incluido el director ejecutivo Stuart Gulliver, al mando entre el 2011 y el 2018, 7,3 millones de libras en compensación en 2017, fuera acusado penalmente. En 2024, el TD Bank, dirigido por su director ejecutivo, Bharat Masrani, ahí tenemos la foto, admitió
graves deficiencias en materia de lucha contra el lavado de dinero y acordó pagar multas estimadas en 3.000 a 3.100 millones de dólares por permitir el paso de redes de lavado de dinero vinculadas al fentanilo, los narcóticos, el tráfico de personas y otros delitos. No supervisar 18,3 billones de dólares en transacciones y aceptar restricciones al crecimiento de Estados Unidos. Como Jorge. vemos, estos bancos al servicio del anticristo con estos señores defraudaron, estafaron y quedaron todos libres. Todos se cubren entre todos. Por eso, cuando comenzaste a leer, decía, es una camarilla intocable. Ahora vamos a bancos involucrados y otras cifras. Dice el dossier. El banco Barclays, el segundo banco más grande de Gran Bretaña, ha sido multado por su papel en la manipulación de la tasa LIBOR. El Deutsche Bank ha pagado 2.500 millones de dólares a los Estados Unidos y al Reino Unido con la obligación de despedir a sus funcionarios y establecer un monitor independiente. Societe Generale y Crédit Agricole han sido criticados por las tasas interbancarias. Citigroup está entre los bancos multados por derivados y carteles de tasas diferentes, de tasas de interés, perdón. Acá tenemos otra foto de Mike Gitling del Capital Group con 10 millones de dólares en su haber, que es un CEO que es el nuevo CEO a partir del año 2023. Es un experto en renta fija de larga trayectoria y miembro de Milk Institute. También tenemos, no tenemos fotos, pero también nombramos a Oliver Bate de Allianz con 9 millones de dólares en compensación en el año 2022. O sea, en compensación a este señor le dieron 9 millones de dólares. Es un ex consultor de McKinsey y copresidente de la Coalición para el Capitalismo Inclusivo. Ahora sí tenemos fotos. Sergio Ermotti, del banco UBS, 15 millones de dólares por año gana, nacido en Lugano, Suiza, y que comenzó con una pasantía en Commerzbank. Fue llamado en el año 2023 para gestionar la integración con Credit Suisse. También nombramos, sin foto, a William Dudley, 3 millones de dólares en su haber. Fue presidente y CEO de la Reserva Federal de Nueva York de 2009 a 2018. Después de 2 décadas en el banco Goldman Sachs, desempeñando un papel clave en la gestión de la política monetaria posterior a la crisis del 2008. Claudio. Sí. Los dueños de la economía, las familias, controlan 34% del PIB mundial. Vale decir, controlan 50 billones de dólares, o sea, 50 millones de dólares. Y por lo tanto, son dueñas de la economía y del mundo entero. En Titanes del Capital, el sociólogo y exdirector del proyecto censurado, Peter Phillips, describe una red de súper ricos que gobierna el sistema global. Menos de 1.000 personas incluyen directamente en el FMI, el Banco Mundial y la OTAN a través de la industria bélica y el cabildeo. Mientras tanto, los 17 bancos más grandes del mundo controlan derivados con un valor nominal de más de 1.000 billones de dólares. Es un dinero virtual. Imposible tanto dinero, no hay tanto dinero. El verdadero poder explican, en cambio, los amos del mundo. Alessandro Volpi, historiador económico de la Universidad de Pisa, afirma: ya no está en manos de los gobiernos, sino de los grandes gestores financieros, fondos de inversión y gigantes bancarios que controlan un capital superior al PIB de muchos países. Influyen los mercados, las personas, las inversiones en petróleo, las armas, la industria farmacéutica, la tecnología, la infraestructura y los hospitales. Planean guerras para luego, como decía Rina, hacer la paz que es solo aparente. 3 nombres dominan este sistema:
3 legiones que programan la Legión de Judá: BlackRock, Vanguard y State Street. Son los 3 Claudio, grandes... ¿Perdón? te interrumpo un minutito ahí. Nombraste recién, son las 3 grandes amos del mundo que BlackRock. programan ayuda a Legión: BlackRock, Vanguard y State Street. Bien, le decimos a los oyentes, a los televidentes, State Street es una corporación multinacional de servicios financieros y banca de una de las más grandes del mundo, considerada una institución financiera de importancia por el sistema global, por el Consejo de Estabilidad Financiera, lo que significa que es demasiado grande para quebrar, que es BlackRock, en la gestora de activos más grande del mundo, que administra billones de dólares en activos, gestionando una cantidad de dólares que supera el Producto Bruto Interno de muchos países del mundo. Aunque no es dueña de todos esos activos, pero sí influye cómo se invierte el dinero a nivel mundial. Y la tercera pata, que nombra el dossier de Giorgio, Vanguard, es una administradora de fondos. Se fundó en Estados Unidos en 1975. Opera con la idea que la empresa debe beneficiar a su cliente, no a sus propietarios, ya que los fondos son propiedad de los inversores, de los clientes. Seguí, Claudio, con tu lectura. Sí, decir solamente a lo que dijiste es que BlackRock, el 60% de BlackRock es Vanguard. O sea, están relacionadas entre sí. Y Vanguard es Rothschild, para que tengamos una idea, la familia más poderosa del mundo. Bueno, decía, son los 3 grandes amos del mundo que controlan 23 billones de dólares. Para quienes no estén familiarizados con las finanzas, les recuerdo que el PIB de Italia asciende a 2 billones de euros. O sea, más de 12 veces el PIB de Italia. Dice que Italia se encuentra entre las 8 o 10 principales economías del mundo, pero estoy convencido de que, como mucho, ocupa el 3er puesto. Sin duda, es la primera potencia mundial en términos de efectivo, y estamos hablando de 8 billones de euros en efectivo, 4 veces su PIB. Estos señores controlan, por lo tanto, activos 10 veces superiores al PIB de Italia y están a cargo, repito, de BlackRock, Vanguard y State Street, los activos más importantes del mundo. Entre los socios y partes interesadas clave se incluyen gigantes de la economía digital y la inteligencia artificial como Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla y grandes grupos bancarios como JP Morgan Chase, que por sí solo posee decenas de miles de millones de dólares en participaciones de capital. En el sector militar, la influencia de las llamadas 3 grandes es particularmente evidente en Lockheed Martin. Por ejemplo, State Street posee aproximadamente el 14,8% del capital, Vanguard aproximadamente el 9,2% y BlackRock algo más del 7%, lo que las convierte en algunos de los mayores accionistas institucionales de la compañía. También poseen participaciones significativas en otros grandes contratistas como Raytheon Technologies, Northrop Grumman y General Dynamics, que son industrias de armas, lo que contribuye a la financiación de un sector que en 2024 vio crecer los ingresos combinados de los 5 principales grupos de defensa estadounidenses en más de un 11%, pasando de aproximadamente 175.000 millones de dólares a casi 195.000 millones, con una cartera de pedidos que aumentó en más de 30.000 millones de dólares hasta superar hoy los 620.000 millones. Bueno, aquí nos enredamos con cero y podríamos llegar a marearnos, por eso que es un poco complicado este tema. Incluso los medios de comunicación y las finanzas tradicionales están al alcance de estos grandes gestores.
cadenas de televisión y conglomerados como Fox, CBS, Comcast, CNN y Disney, poseen participaciones significativas en BlackRock y en Vanguard, al igual que los grupos bancarios globales como Citigroup y muchas otras instituciones de importancia sistémica. Así, los tres gigantes no solo gestionan una parte extraordinaria del ahorro global, sino que también ejercen una influencia estructural en sectores clave como la información, la sanidad, la defensa, la energía y el crédito, contribuyendo a concentrar el poder económico y financiero en pocas manos. Una presencia similar se observa entre los gigantes energéticos en ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP y Shell. BlackRock y Vanguard se encuentran constantemente entre los mayores accionistas con participaciones que en algunos casos superan el 10% del capital e influyen en las estrategias globales del sector del petróleo y el gas. En la industria farmacéutica, estos mismos grupos se encuentran también entre los mayores accionistas de Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly, United Health y Moderna, con las participaciones de un pequeño porcentaje que valen decenas de miles de millones de dólares. ExxonMobil, que controla las petroleras estadounidenses y francesas, y los demás gigantes citados anteriormente, son los que más petróleo compran a los países árabes. Pero los árabes no importan, aunque tienen miles de millones de dólares, los jeques dependen de estos señores y no tienen idea de lo que es la inteligencia artificial. Para ellos, Judah Legion es un emprendedor. Además, IBM, Morgan Stanley, Bank of America y empresas multinacionales de bienes de consumo como Coca-Cola, McDonald's, Nike y automotrices como Volkswagen están controladas por la Legión de Judá. Todas estas empresas tienen participaciones en BlackRock, Vanguard y State Street. Si estas empresas poseen 50 billones, BlackRock posee 22.000 millones. Esto significa que poseen 5 veces el PIB de Italia. Esto significa que el PIB de las principales potencias mundiales está en sus manos. Y las principales potencias mundiales son los 7 países más ricos del mundo, más Rusia y China. Jorge. Como vemos, Claudio, estos anticristos están metidos en todos los negocios del mundo y ahora vamos a ver cómo influye en nuestro día a día de cada persona que hay en el mundo. El impacto de todo esto que acabas de leer, Claudio, en nuestras vidas. Para que todo sea lo más concreto y comprensible posible, enumeramos algunos ejemplos prácticos de cómo este poder económico puede impactar en la vida cotidiana de todos nosotros. Primero, crisis financieras y recesiones. Si estas grandes familias o instituciones deciden retirar masivamente sus inversiones o especular agresivamente, esto puede provocar desplomes del mercado, lo que resulta en una caída del valor de las acciones y las propiedades. Esto puede provocar despidos, recortes salariales o cierre de empresas, lo que afecta directamente la vida de la gente común. Segundo, aumento del costo de vida. Si estas grandes entidades deciden influir en los mercados de materias primas, como el petróleo o los alimentos, esto puede conducir a un aumento en los precios diarios, haciendo más difícil que las familias puedan llegar a fin de mes. Tercero, inestabilidad política y social. Las decisiones económicas de todas estas familias numerosas también pueden influir en las políticas públicas, dando lugar a medidas de austeridad, recortes de la asistencia social o cambios regulatorios que pueden crear descontento y protesta social. Acá agrego yo personalmente cómo se vive hoy en Argentina con el señor Milei. Cuarto, acceso a recursos y desigualdad.
si estas familias que concentran el poder económico pueden determinar quién tiene acceso a los recursos y quién no, ampliando la brecha entre ricos y pobres y haciendo más difícil para la gente común acceder a oportunidades y bienestar. Claudio, antes leía que poseen mucho más dinero que los productos brutos internos de los países. Por lo tanto, hasta pueden comprar un país entero. Adelante. Sí, y aquí hablamos del enemigo ruso, enemigo de los anticristos. Como se mencionó anteriormente, algunos nombres de miembros de la Legión de Judá son jefes de Estado. Uno de ellos, que también representa el poder económico de su país, es Vladimir Putin, un multimillonario mafioso quien decidió abandonar la mesa e irse. El resto de las familias preguntaron entonces a la inteligencia artificial programándola cómo detener a esta figura disociativa. La disociación de Putin surge por razones personales y vinculadas al pueblo al que pertenece. La cultura rusa es de hecho una anomalía para el anticristo. Rusia no quiere ser conquistada ni aplastada. Por eso, al contrario, quieren aplastarla. China está jugando un doble juego. Es parte de la Roca Negra. Por eso Putin lo usa mientras puede, ya que puede amenazar económicamente a otras potencias. Pero al final todo es un gran engaño, considerando que los principales inversores en las empresas que he mencionado son chinos. A pesar de las amenazas de guerra de Estados Unidos contra China, en partes ciertas, el verdadero enemigo de Estados Unidos sigue siendo Rusia y todos sus seguidores, no en términos políticos, sino económicos. Para aquel que no conoce, Claudio, 2017, en Alemania, en la ciudad de Colonia, en el discurso de Putin, se apartó de Occidente, por eso es enemigo. Cuando leías recién, China está jugando un doble juego, es parte de Roca Negra, no, Roca Negra es BlackRock. Entonces, el papel de las mafias en todo esto. En este contexto, dice Giorgio, las mafias, como dijimos, son utilizadas. Sus activos, estimados en alrededor de 1 o 2 billones de dólares, que es más que Tesla y más que lo que tiene el propio Elon Musk, son un doble mandato. Solo pueden tener riqueza las mafias obedeciendo a quienes le dan órdenes. Si desobedecen, son destrozadas. Traducción: las grandes organizaciones criminales, los narcotraficantes mexicanos y ecuatorianos, las mafias chinas, las mafias japonesas, las mafias italianas como Cosa Nostra o la 'Ndrangheta, que desgraciadamente son las más poderosas del mundo, tienen poder y riqueza, pero son usadas, explotadas. Si no cumplen las directivas que le da esta Legión de Judas, cuya función es controlar la economía mundial, son derrocados estos mafiosos. Por lo tanto, los activos de los mafiosos, que no están a su nombre, pero forman parte de las grandes inversiones como BlackRock, Vanguard y grandes bancos, si no hacen caso los mafiosos a estas órdenes, son expropiados esos activos. Por eso, cuando se demostró legalmente que Citibank de América, el Banco de América, Citibank of America, había lavado cientos de miles de dólares, de millones de dólares, nadie pasó un solo día en la cárcel, sino que todo se resolvió con una gran multa. Todo debe encajar en el programa de la Legión de Judas, o sea, el anticristo. Cualquiera que se salga de la línea es derribado. Claudio. Sí. Respecto de infiltradores, al ir terminando, reitero una vez más que este personaje, Legión de Judas, existe. Tiene la oportunidad de mostrarse y el mismo chip que posee, lo poseen aproximadamente 10 a 20.000 cyborgs, o sea, humanos transhumanos, todos a disposición del verdadero anticristo que está representado por estas fuerzas económicas. Esta inteligencia que conocí viaja con documento de identidad y pasaporte y vive en 4 lugares diferentes: Zúrich, Palermo, Roma y Nueva York. ¿Qué pasa después?
no te lo puedo decir, pero lo que sí puedo decirles es que en los próximos años, que serán pocos, nadie podrá vencer a los dos testigos. Nadie podrá impedir que esta denuncia se propague en los mismos lugares, en las mismas plataformas, en las mismas compañías de televisión, cine y arte que controla la Legión de Judá. Porque Adoniesis no programó una inteligencia artificial, me programó a mí, yo también me llamo Legión, pero la Legión de Cristo. A través de este programa traigo conocimiento junto con miles de personas que actúan como agentes encubiertos dentro del mismo poder del anticristo. Su desenmascaramiento será una consecuencia de esta infiltración, de este avance. Bien, para concluir, decía recién Claudio, nadie podrá vencer a los dos testigos. Se refiere Giorgio a Enoc y Elías. Entonces vamos a las conclusiones de este dossier. Dice Giorgio, siempre pensé que Lucifer era una herramienta que eventualmente se detendría en algún momento, pero él no programó a la Legión de Judá. O sea, está diciendo Giorgio que Lucifer no programó a esta inteligencia artificial llamada Legión de Judá. Lucifer, y esto me lo reveló el padre, dice Giorgio, solo dio instrucciones cómo hacerlo. Fue el ser humano quien eligió construirlo. Y esta es la gran revelación de Adoniesis. El anticristo es el ser humano. Debes, le dijo Adoniesis a Giorgio, debes buscarlo entre tus hermanos en la tierra, o sea, entre la población. Ellos planearon la Legión de Judá, que nunca habría nacido si hubieran seguido a Jesucristo. O sea, si en aquella plaza no hubieran gritado, liberen a Barrabás. Ahora, hasta ahora hemos demostrado con datos y evidencias en la mano que la Legión de Judá protege los intereses económicos de los amos del mundo, porque el anticristo es el dinero. El alma del anticristo es el dinero. Las grandes profecías hablan de un ser diabólico que tomaría el poder sobre el mundo, convenciendo a todos que era un portador del bien, un salvador. El Apocalipsis lo identifica como la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11, y la bestia que habla la lengua del dragón, Apocalipsis 13. Ambos enemigos de los dos testigos, de Enoc y Elías. Todo cierto, pero no en los términos literales de los textos antiguos. El espíritu de la verdad que Adoniesis envió a la tierra explicó en términos modernos qué es realmente el anticristo. Explicó que Satanás y Lucifer nunca violan su pacto con Dios, sino que obedecen a Dios. Cuando Cristo ordena a Satanás que salga del desierto, o sea, cuando lo tentó en el desierto, este obedece. Cuando Cristo en la región de Garazas o de los Gadarenos, en las afueras de Jerusalén, se encuentra con el demoniado y le pregunta, ¿quién eres tú? Y ellos responden, soy Legión, también lo obedecen. Cuando le ordena que se vaya, siempre obedecen estos demonios. El que no obedece es el ser humano, así como cuando los exorcistas en nombre de Cristo ordenan al demonio que abandone un cuerpo, el demonio obedece. Es el hombre, o sea, el ser humano, quien no obedece a Dios. Es el hombre, o sea, el ser humano, que viola el juramento hecho con Dios en el monte Sinaí, la primera alianza en la historia de esta humanidad. Él es quien elige o eligió a Barrabás. Él juzga y condena a Cristo, el hombre. Es el hombre o el ser humano que crea una inteligencia artificial llamada Legión de Judá, capaz de subyugar a la humanidad a su suerte. Es el hombre, o sea, el ser humano, aunque no todos los hombres, no todos los seres humanos, quien representan al anticristo. Para esto vine a este mundo, dice yo. Nací para exponer a la Legión de Judá. Soy un soldado y con mis compañeros de batalla completaré la misión que el comandante general Adoniesis me confió. En fe, Giorgio Mongiovanni, 16 de diciembre
del 2025. Claudio, como estamos terminando, agradecemos a Adoniesis por su revelación, a esta valentía de Giorgio Bongiovanni para darnos a conocer, a Wikileaks por todas las fotos que hemos mostrado, ya casi, como dijimos, en este final del 2025, a que nos queda un programa más. Claudio. Sí, un mensaje muy importante como para masticarlo, asimilarlo antes de poder digerirlo. Mucho que meditar sobre este tema, porque lo que viene ahora, mis queridos telespectadores, será muy, muy difícil para la humanidad. Son tiempos difíciles, son los tiempos de la tribulación que hemos descrito en otros mensajes que le hemos compartido. Así que ahora los tenemos que dejar. Le damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muy buen día.